Amén. Pues sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Que la paz y el amor siga reinando en el corazón de cada uno de nosotros. En este día, pues reciban de mi parte un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios. En este día seguimos la misma secuencia de la otra semana de enseñanza que tuvo el hermano Miquea y nuestra hermana Ana. Usted sabe que siempre hemos dicho que estamos en la universidad de Dios, la universidad divina. Entonces parece que Dios quiere que sigamos esa misma línea, en el sentido de que en el programa de Dios hay materia y Dios utiliza diferentes profesores. Él es el maestro, pero como maestro, como facultad, se instrumenta y pone en el sentido de los hermanos lo que cada uno él quiere que aprendamos. Entonces hoy tengo algo que compartir con ustedes en esa misma secuencia, pero primero vamos a hacer una pequeña oración ante el Señor para que el Señor nos abra los sentidos cada día más y sea Él quien manifieste en el corazón de cada hermano y de todo lo que han de oír esta enseñanza por la plataforma, porque esta enseñanza la compartimos y muchas veces nada más no la escuchamos nosotros, sino por las redes hay muchos hermanos, muchas personas que comparten, que aunque no se reúnen con nosotros, pero la escuchan. Entonces, como el Espíritu de Dios es el que se comunica con el espíritu del ser humano, que Él sea quien le permita que el sentido de la Escritura que ha estado cerrado por Él mismo, sea quien lo siga abriendo a todo lo que Él quiera. Sea engrandecido tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Israel. Te agradecemos hoy y siempre infinitamente el favor que nos ha dado, que ha tenido con cada uno de nosotros, en concedernos la suerte de creer a esta doctrina, la cual te ha escondido por las edades y se la ha manifestado a sus santos y a los hombres que usted ha querido que participen de este ministerio. Permita que su palabra, como le abrió los sentidos ayer a los discípulos, lo siga abriendo hoy, para que así el propósito y el secreto que hay oculto en su doctrina, usted sea quien lo vaya dando a conocer. Gracias por todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos a tener una escritura, hermano, ahí en Mateo, capítulo 13, desde Mateo 13, desde el 10 al 17. Y el tema sobre estas escrituras es donde dice: somos bienaventurados de participar del misterio de Dios, que es Cristo. Somos bienaventurados de participar del misterio de Dios, que es Cristo. Las escrituras, pues si el tiempo nos da, están en Mateo 13, del 10 al 17, Colosenses 1, del 26 al 29, Efesios 3, del 1 al 6, Daniel 1, 1, 2 y Daniel 2, 25 al 27 y Daniel 4, 13 al 15. Y las demás escrituras que no están, que las traerá el Espíritu si es su voluntad en el desarrollo de la enseñanza. Amén. Pues vamos a leer la primera escritura que se encuentra en Mateo. Mateo 13. Mateo 13 desde el 10 hasta el 17. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le habla por parábola? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso le hablo por parábola, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los ame. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oí lo que oí y no lo oyeron. Amén y amén. Sea engrandecido tu nombre, Señor, por siempre. Pues bien, mis hermanos, aquí tenemos entonces como base esta escritura que dice el tema que somos bienaventurados de participar del misterio de Dios, el cual es Cristo. Quiero, mis hermanos, como introducción del tema que pienso compartir con ustedes y sobre lo que Dios nos ha venido dando en todos estos tiempos acerca de este misterio, que si es un misterio, no está al alcance de la mente humana, no está para que el ser humano lo encuentre, está en el propósito de Dios hacerlo saber. Nosotros no que nos gloriemos, no que nos hayamos hecho, como dijo Daniel, que no que él tenía más sabiduría que todos los caldeos, ni los astrólogos, ni todos los que estaban ahí, sino que Dios es el que tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia, y él es quien le hace saber los misterios a quien él quiere hacérselo saber. Entonces nosotros, que en este tiempo nos vamos a ir verificando en las escrituras si nosotros estamos participando de este misterio o no. ¿Por qué? Porque de nosotros no estar participando de este misterio, hoy no estuviéramos hablando de esta doctrina diferente, de lo que hoy nos ha venido Dios revelando a través de su palabra. Por eso hoy nos vemos diferentes y nos veamos diferentes, y esto va a producir muchas contiendas en los que no entiendan esto, porque nosotros nos vemos como que somos un cuerpo sin cabeza. Somos un cuerpo sin cabeza porque al no tener un pastor, porque Cristo es el pastor, pero es invisible. ¿Cómo puede ver usted a Cristo en un hermano si no tiene el oído? Porque ¿cómo usted puede ver un músico si usted no tiene el oído de la música? ¿Cómo usted se da cuenta cuando un hermano va desafinado o cuando una persona que canta va desafinado si usted no sabe de música? Tiene que tener el oído formado de la música para saber si la persona va desafinada o va alineado en la música de la palabra. Entonces, tanto en lo natural como en lo espiritual, si así en lo espiritual, así también en lo material, en el sentido de que si usted no tiene un oído para que pueda oír la palabra o la revelación de Dios, no lo va a poder oír. Por eso dijo ahí Jesús a sus discípulos que ellos eran unos bienaventurados y que eran bienaventurados sus oídos, porque estaban escuchando lo que justo hombres desearon oír y no lo vieron, y ellos lo estaban escuchando. Pero era porque ya habían tenido un oído, porque ese fue el trabajo de Jesús al venir en esa manifestación, formarle oído, para que por el oído formado él manifestarle a ellos a Jesús, siendo él el mismo Dios. Pero conocer a Dios por Jesucristo nadie lo conoce si no le he hecho o si no le he formado ese oído, igual que el ojo. Por eso también dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que muchos hombres desearon ver y no lo vieron, pero vosotros o ustedes lo están viendo. Hoy lo que nosotros estamos viendo y estamos escuchando, no lo estamos escuchando desde lo que se ve, porque lo estamos viendo de la parte invisible donde Dios siempre ha estado. Entonces tengo como preámbulo, mis hermanos, algo que quiero compartir primero antes de desarrollar este tema. Quiero que leamos este capítulo primero, que está en Daniel capítulo 1, para que ustedes vean por qué es que Daniel empieza y por qué es que Daniel allí en Babilonia, y por qué la causa de Daniel, los hermanos que estuvieron allí
cautivos en Babilonia se encontraron allí, que no fue una casualidad, si todo fue un plan de Dios. Daniel capítulo 1, vamos a leerlo, mis hermanos. No son muchos, son 2 versículos ahí. Daniel 1, versículo 1 y 2. Para que ustedes vean una obra ahí acerca de este misterio. Daniel capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra del Sinai, a la casa de su Dios. Oigan bien, mis hermanos. Aquí, esto no es un cuento, ni es una historia. Aquí vemos que la causa de Daniel y el pueblo llegar a Babilonia, dice ahí la escritura, que fue que Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor. Ya Dios había también hablado por el profeta Jeremías, donde había entregado o habían iniciado a Israel por 70 semanas. El hermano Miquel habló de los 7 días de Dios en la ley y los 7 días de Dios en la profecía. Entonces seguimos esa misma secuencia, porque aquí vemos la Biblia, pero si Dios no da a entender el misterio de estos sueños, porque se ven como sueños, pero es que la palabra en el hombre viene dormida hasta tanto Dios no despierte el sentido de lo que está escrito. Por eso, todo ser humano al leer la Biblia tiene que verla como una historia, porque tiene que irse o al pasado o tiene que irse al futuro. Al pasado por lo que pasó y al futuro por lo que vendrá. Nosotros, en su misericordia, estamos buscando un presente que tiene Dios en la palabra. En Dios hay un presente y en ese presente está el día de Dios, presente. Por eso, vemos aquí que dijo ahí la escritura que parte de los utensilios de la casa de Dios fue llevado a un lugar donde ahora está en manos de los dioses de estos pueblos, los dioses de los caldeos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Vean bien algo ahí, para que ustedes mediten en algo. ¿Cómo se llamó la doctrina en ese tiempo, en esa edad? Recuerden que la obra de Dios viene por edades, y en todas las edades Dios ha venido manifestando, y en cada tiempo su obra, y cada persona que ha venido dando testimonio de su testimonio o de su enseñanza va representando. En el tiempo de Eliseo, que Dios le dio la oportunidad de que Naamán fuera limpio de todas esas lepras, dice allí que eso está creo que en Primera de Reyes 5 o 5 segunda, pero dice que cuando estuvo allí había esa persona que era un hombre valioso, valeroso, porque había hecho mucho bien al pueblo de Dios, pero era leproso en gran manera, dice la palabra. Él, por mano o por vía de una joven, que es la que lo orienta, que es la que le dice que hay un profeta, que si él va a donde allá, él es sano. Ella hizo los arreglos, ella le dio las ideas, cómo este señor podía ir a donde Eliseo, y efectivamente escuchó que aunque rehusó a lo primero, pero terminó zambulléndose 7 veces en el Jordán, que no es otra cosa que la enseñanza de Jesucristo, porque el Jordán es símbolo, aún literalmente ese río que vemos, eso es símbolo de la doctrina de Jesucristo, porque es en la doctrina de Jesucristo que está el poder para limpiar, es en la doctrina de Jesucristo que está el poder para interesar, es en la doctrina de Jesucristo que está el poder para hacer la obra completa de Dios, para presentar perfecto a todo hombre de Dios. Entonces, allí se llamó la doctrina. En ese tiempo, esa doctrina era esa joven que llevó ese nombre de mujer. Aquí ahora, la doctrina la tiene Daniel, porque Daniel y los 3 compañeros que está ahí, no es cualquier cosa, mis hermanos. Dijo la escritura que después que ellos son llevados a Babilonia,
dio el rey una orden que buscaran de entre los jóvenes que tuvieran letras, jóvenes que fueran inteligentes, que fueran sabios. Entre ellos estaba Daniel y estaban los otros hombres que hallaron gracia ante Dios porque propusieron en su corazón, aún estando allí, no contaminarse con ningún tipo de doctrina, porque la comida que le estaba dando el rey no era otra cosa que la doctrina. Ahora ellos habían creído, tenían una enseñanza que aunque estaban cautivos, no por causa de ellos, sino por causa del mismo programa de Dios, allí ellos esperaron en Dios y decidieron no contaminarse. Esto agradó, que ellos hayan puesto en el corazón, eso agradó a Dios y por eso Dios le dio don tanto a ellos como a Daniel en aquel lugar. Entonces, aquí vemos ahora que los utensilios han sido llevados a este lugar. Pero ¿qué son los utensilios de Dios? ¿Y dónde están todos los utensilios de las cosas de la casa de Dios? Veamos, hermanos, están aquí. Están en las escrituras. Hoy está la escritura, la Biblia, aunque ande como un libro común y cualquiera en la mente de cada persona, y cualquiera pueda ir a una librería o a un lugar donde vendan libros y comprar la Biblia, cualquiera puede tener la Biblia y tenerla en su casa y comprarla. Pero es lo mismo que usted tener una guitarra y no saberla tocar. Es lo mismo que usted tener un piano y no saberlo tocar. De nada le sirve tener el instrumento si usted no sabe sacarle la música y la melodía al instrumento. También la Biblia posee un programa que ha venido oculto delante de todo ser humano. Por eso es la causa, mis hermanos, que vemos que no es una simple casualidad. Cuando Jesús le iba a declarar a los discípulos de la manera que ellos tenían que quedarse en Jerusalén, Jesús hizo una obra con ellos, la cual también Jesús la está haciendo con nosotros. Que esa obra se ha leído y se lee y se ve fácil, pero no es tan fácil porque no con cualquiera el Señor hace eso. Tiene que ser la persona elegida para que Dios haga esto que hizo Jesús con los discípulos, lo que le voy a decir. Eso está en Lucas 24, 44. En Lucas 44, después de Jesús aparecerle a los 11 discípulos que estaban reunidos, ahora dijo Jesús que le abrió el sentido para que ellos pudieran entender las escrituras. Si Jesús le abrió el sentido para que ellos pudieran entender las escrituras, ¿cómo tenían ellos el sentido? Vean bien, hombres que habían caminado los 3 días de Jesucristo en ese ministerio, porque ya Jesús había muerto. Lo que deja ver que ya ellos habían pasado el ministerio de los 3 días de vida de Jesús en la carne. Y ahora Jesús le había dado mandamiento de que iba a padecer y que iba a sufrir de los maestros de la ley, pero que a los 3 días él iba a resucitar. Por eso le reprende y le dice que finalmente le reprende sus incredulidades, porque ya muchos habían dado testimonio, especialmente las mujeres, de que él había resucitado. Entonces, ahora parte de ellos no habían creído que Jesús había resucitado, y dice que finalmente le aparece y ahora le dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba establecido en los profetas y en la ley, para que ahora ellos fueran testigos y que comenzando desde Jerusalén sea predicado en su nombre el evangelio. Este misterio que ya ahora él había declarado a ellos en Mateo, misterio que estaba oculto, pero que Jesús, al despertarle el sentido, le abrió el sentido para que ellos entendieran este misterio. Misterio que no es otra cosa que la doctrina original de Jesucristo. Doctrina que tiene escondido el programa de los gentiles y tiene escondido también el programa de Israel. Que aún hasta el día de hoy Israel, ese pueblo judío natural, literal que vemos, está inconsciente, como están todos los pueblos también inconscientes por andar el testimonio que está en la Biblia hoy, caminando con un cuerpo de animal, bañándose con un rocío, comiendo hierba y todos estos calificativos que le dio la palabra. Así anda todo tipo de creyentes por no poder pasar a la parte original de la palabra.
porque no entra a ese lugar el que quiere, sino entra el que Dios tiene misericordia. Como hemos venido diciendo, Dios ha venido restaurando su culto unipersonal, y ya puede hacer caso que ya hayan hermanos que ya tengan el culto, o que ya tengan este misterio, que ya tengan este testimonio, como hizo Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, que quería que ellos fueran testigos de las cosas que se habían de manifestar, y lo llevó a aquel lugar y se les reveló, se les manifestó, y allí es que ellos ven ahora a Abraham, ven ahí a Moisés, a Elías hablando con él, y eso fue tan grande y es tan grande que lo ve que de ese lugar nadie quiere bajar. Pero no es así, porque ahí Jesús entonces, como ellos no estaban todavía al 100% claro, le dijo: es necesario que descendamos, porque primero habían cosas que hacer, y ahora él le dice: no le digan a nadie ese misterio hasta que yo resucite. Pero dice ahí que ellos dijeron que así eran 3 enramadas, pero esto lo estaban diciendo ellos porque todavía no estaban conscientes. Pero eso es parte, hermano, del mismo plan de Dios. Entonces, vemos aquí en Daniel, y dijo la palabra el domingo de aquel sueño que le interpretó Daniel a Nabucodonosor. Hay una escritura que no se la voy a leer, se la voy a resumir porque el tiempo quiero aprovecharlo. Pero ustedes la leen, ya yo les cité todas las escrituras. Le leí el capítulo 1 de Daniel y ahora le voy a resumir. Ustedes después de leer el capítulo de Daniel número 2, desde el 2 desde el 1 hasta el 49. Yo lo tengo desde el 25 hasta el 27, pero es bueno que ustedes lo lean desde el 1, del capítulo 2, desde el 1 hasta el versículo 49, que es donde termina. Porque es necesario, hermano, que comamos Biblia. Es necesario que no importa que usted la entienda, pero léala. Porque hay un secreto en las palabras, y es que cuando usted lee las escrituras, en las escrituras hay un espíritu escondido, que es el espíritu de Dios con el que está escrita las escrituras, que cuando Dios tiene en su misericordia despertar su espíritu, la misma palabra lo despierta. Es necesario, es muy importante, no pierda su tiempo en este tiempo que lo tiene el enemigo embelesado, lo tiene el enemigo hipnotizado. Tenemos la Biblia como periódico, tenemos la Biblia como noticia, tenemos la Biblia para que entendamos el plan y el propósito de Dios en este tiempo. No se dejen engañar del enemigo viendo cosas y perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha, mis hermanos. Vamos a comer Biblia, que las escrituras son útiles tanto en la parte natural como en la parte espiritual. La palabra tiene un poder y hay un secreto en ella tan grande que Dios lo ha escondido de la mente del ser humano, pero en la palabra, la Biblia no es un libro cualquiera. A veces aquí los hermanos, no sé si ellos lo han notado, yo cuando aprendí de Dios esto que le voy a decir, tengo esa costumbre, y es que a mi Biblia yo no acostumbro a ponerle nada arriba. Aquí en mi casa no permito, cuando veo cualquier hermano, y esto no lo hago por tradición, cuando veo que cualquier hermano le pone algo arriba a la Biblia, digo: hermano, quítela. Que si tenemos la Biblia como la palabra de Dios está por encima de todo y no puede tener nada encima. Aún desde lo que se ve, la Biblia no es un libro cualquiera, hermano. Nadie puede llegar a Dios si no es por la palabra. Por eso dice San Juan ahí en el capítulo 5: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. Jesús expresó la enseñanza de la hermana Ana acerca del verbo, enseñanza que Dios ha traído para seguirlas investigando, para seguir comiendo de ella, porque Dios tiene un propósito con nosotros, y es que lleguemos a alcanzar esta obra, porque Dios, hermano, nos ha de utilizar y nos está utilizando. Hasta ahora nos está utilizando para evangelizar a los hermanos que Él quiere que escuchen, porque no está ningún hermano sentado en la silla hoy en su casa dando este tiempo a esta comunicación porque quiere. Es que Dios ha puesto en el sentido de que ustedes escuchen estas informaciones que Dios quiere darnos, porque la obra de Dios está escondida en código, y si usted no le dice disfrazado los códigos que tiene la enseñanza de Dios, usted se queda en el aire. Y al quedarse en el aire, usted puede ser un instrumento, puede ser una presa fácil para el enemigo. El enemigo no lo vence nadie, solamente Jesucristo, mis hermanos. Sepan eso, ¿eh? Nadie es fuerte para Satanás.
solamente Jesucristo es el que tuvo y tiene el poder para destruir. Entonces, al tener la palabra, nosotros hacemos lo que, miren, me llegó a la mente algo. En la antigüedad, los guerreros que habían en la antigua Roma y en todas aquellas sociedades usaban como defensa unos escudos, porque antes se vivía peleando continuamente. Hoy se vive haciendo lo mismo. Lo que pasa es que la gente tiene eso como una historia. Pero hoy usted tiene que andar con esos escudos, usted tiene que andar con esas armas, porque la palabra dice que deben de ser calzados nuestros pies con las armas que son poderosas en Dios para destrucción de cárceles y fortalezas que tiene el enemigo hoy. Y que vive el enemigo buscando la manera como destruir. Que solamente usted con la ropa, con la vestimenta de Dios que es Jesucristo, con las armas de Dios que es Jesucristo, ahí entonces usted está seguro. Pero si no, usted no va a estar seguro. Por eso, hermano, que la obra de Dios no es un cuento, la obra de Dios no es una historia, la obra de Dios es algo real. Por eso es que si usted se ve pasando por la prueba, si se ve pasando por el proceso, dele gracias a Dios, porque usted está en la obra. Porque si usted no ve que se están manifestando las obras que se manifestaron ayer, usted está lejos. ¿Por qué vemos que hoy estamos participando de los misterios de Dios? Porque nos hemos dado cuenta que el enemigo nos ha tirado de toda manera, pero no ha podido, porque nuestro escudo es Jesucristo. Nuestra fortaleza es Cristo. Así es que por nada estar atemorizado, solamente porque Dios no quiere que usted le tenga miedo, pero sí que le tema. Porque el temor, hermano, es algo que es una de las ropas que Dios utiliza. El temor es algo que usted, cuando tiene temor a Dios, porque Daniel y estos hombres no se contaminaron con la comida de Israel por el temor que tenían a Dios. Y por eso, por el temor que tenían a Dios, no obedecieron a ninguna de las cosas que se le presentaron en aquel lugar, porque nada más no fue esa. Ustedes van a leer los capítulos de Daniel entero y se van a dar cuenta por todos los procesos que este pueblo encabezado por Daniel pasó, que no era más que la enseñanza de Jesucristo en esa edad, pasando en ellos por los procesos que hoy nosotros no vemos a Daniel como cuerpo físico. Pero ¿quién usted cree que es Daniel hoy entre nosotros? Es el mismo Jesucristo, porque es la misma doctrina. Hoy yo quiero que usted vea la doctrina en Rafael, la doctrina en Aníbal, la doctrina en Ana, la doctrina en Miquea, y que su mente no esté mirando ninguna figura, sino que quede comunicado con el verbo que sale de la enseñanza. Porque Él es el maestro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos un mundo en la situación que está, no porque quiera estar, mis hermanos. He ido aprendiendo de parte de Dios que Dios tiene el control de todo. Y al Dios tener el control de todo, nosotros tenemos que estar preparados para la bienaventuranza de Dios. Hasta ahora Dios nos ha venido enseñando con esta enseñanza, nos ha venido evangelizando con esta enseñanza, preparándonos para que, si es el propósito de Dios, nosotros podamos dar por gracia lo que por gracia vamos recibiendo. Porque ayer este misterio se dio a conocer de este sueño por Daniel. Pero ¿por quién se irá y se dará a conocer este misterio? Por los hombres que hoy Dios despierte en la misma línea que despertó Dios a Daniel. Daniel no tenía la interpretación, él lo dijo. Cuando él va donde el rey, vamos a leerlo, hermano. Daniel 10, 2, 25 al 27. Hermano José, venga para que usted me lo lea. Daniel 2, desde el 25 al 27. Después ustedes lo leen entero, hermano, ese capítulo. Ese capítulo de 2, desde el 1 hasta el 49. Pero por la razón de que queremos aprovechar el tiempo. ¿Del 22? Del 25 al 27. Amén. Léalo sin alto para que los hermanos lo escuchen. Entonces Arión llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey
diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber. Hasta 27. ¿Ya? Amén. Amén. Déjalo hasta 27. Para aprovechar. Amén. La idea, hermanos, de lo que estamos hablando, dijo aquí la escritura, que Daniel le dijo que ni astrólogo, ni caldeo, ni nadie puede traer la interpretación o podía darle la interpretación del sueño. Nosotros hoy miramos que sigue la misma situación. Quizá muchos hermanos pensarán, leí la escritura de Mateo 13 y me fui a esto, porque aquí a estos capítulos, porque quiero, hermano, traerle a colación. Vemos el misterio revelado allí por Jesús a los apóstoles, pero es el mismo misterio que tenemos aquí por Daniel, porque es lo mismo. Hoy el sueño que interpreta Daniel allí, que no había ni hay astrólogo ni mago en ninguno de esos lugares que pueda dar la interpretación, porque no sé si ustedes sabían que los magos y los astrólogos que hoy y que estaban ayer y que están hoy son los pastores, y todos los que interpretan la palabra son los astrólogos, son los adivinos, porque no están conscientes de lo que están diciendo, porque nadie puede interpretar la visión original que posee este libro, que es donde está el sueño. Entonces, por eso es que vemos en una ocasión que ya el profeta Samuel había muerto, y ahora Saúl quería saber por qué era que Jehová no hablaba con él. Buscó todos los medios y dice que consultó con una pitonisa, y la pitonisa le trajo a Samuel. Pero ¿saben qué condición se lo trajo? Se lo trajo muerto. Hoy usted le pregunta a cualquier pastor o a quien sea que no tenga la visión original de la palabra por cualquier profecía, ¿qué usted cree que le va a traer? Le va a traer el cuerpo de Samuel, pero ¿cómo se lo va a traer? Se lo va a traer muerto, porque le va a traer la palabra sin la vida, se la va a traer sin la visión. Y al traérsela sin la vida, sin la visión, usted queda igualito, porque lo que deja y lo que pone en movimiento los cuerpos es la vida. Por eso, hasta que la vida de la palabra no aparece en el individuo, no hay arrepentimiento. Por eso fue que Job dijo: hoy mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza, porque ya al ver, entendió, conoció a Dios, y al conocer a Dios cara a cara, como lo vieron aquellos hombres, ya el enemigo no tiene parte. Pero mientras usted no ha visto ni ha pasado por este proceso, todavía tienen que seguir luchando, porque todavía el enemigo tiene parte, porque el enemigo viene ahí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando entendió que su cuerpo se escondía, Satanás se lo entregó inmediatamente a Dios para que destruyera este cuerpo. Y usted y yo, que hemos descubierto que no ha estado tan lejos, sino en nosotros hemos hecho lo mismo también. Nuestro cuerpo, por eso no nos confiamos en nada. Por eso nuestra confianza siempre seguirá y estará puesta en Jesucristo. Por eso, a través de lo que hemos ido aprendiendo, y le decía que me trasladé aquí a estos capítulos de Daniel para que miremos que la Biblia hoy, como interpretación de la palabra, nosotros tenemos que seguirle dando gracias a Dios, porque si entendemos algo de esta doctrina es porque el Señor ha concedido misericordia hacia nosotros, porque no es porque nosotros no lo hayamos ganado, porque esto no es por obra que nadie haya hecho, porque miren, el apóstol Pablo, igual que Abraham, la palabra dice que el apóstol Pablo da su testimonio, que era hebreo de hebreo, y ahí él dice todas las condiciones que tenía. Y él dice que todo esto que alcanzó en la ley lo tiró por estiércol, por basura, por el conocimiento, por el misterio del conocimiento que es Jesucristo. Cuando él vio todo esto, tiró todo lo que él tenía, que había alcanzado en la ley. Y es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nada, con todo eso no se alcanza la obra de Dios.
Por eso entonces vemos aquí que ahora, en ese capítulo 2, cuando ustedes lo lean entero, ustedes se van a dar cuenta que aquí Nabucodonosor está ahora turbado por un sueño que hace. Y este sueño que él hace es que ha visto una imagen grande, terrible. Y esta imagen ahora está compuesta de una cantidad de materiales. Está compuesta de oro, está compuesta de hierro, está compuesta de bronce, está compuesta de plata, está compuesta de barro. Y una cantidad de cosas que está formada esta imagen. Pero ahora, en el sueño, ahí se ha desatado donde aparece ahora una piedra que es cortada sin mano. Esto ustedes lo van a encontrar cuando lean el capítulo entero, hermano, de Daniel 2, el que le traje. Ahí, ahora, esta piedra que es cortada sin mano, que no necesita ayuda, porque Jesucristo, que es la obra de Dios, no necesita ayuda del hombre, porque él, Dios, al ver que no había en la tierra ni en el cielo quien pudiera hacer la obra de Dios, él mismo dice que se fundó de su realeza y descendió a la parte más baja de la tierra, y él decidió él mismo venir a hacer su obra. Por eso que le ha sido entregado a Jesucristo el poder en la tierra y en el cielo para que pueda hacer la obra de Dios. Entonces ahora aquí nosotros miramos que esta piedra sin mano ha desmenuzado esta estatua. Esta estatua no es otra cosa que las enseñanzas que vienen ahora en cada creyente. Y ahora Jesucristo tiene que destruir esta imagen, esta estatua que viene formada en todo creyente. Estatua que ha venido formada de muchísimas materias, porque esos hierros y ese barro son enseñanzas que están compuestas de filosofía hermenéutica. Por eso es que Pablo le habla a los hermanos en diferentes lugares donde iba, y por eso es que vemos muchos libros que habían de ciencia y de cosas ocultas que habían en la doctrina que se enseñaban, como estaba cuando Felipe va a Samaria, que había un mago que dice la palabra que tenía el pueblo de Samaria embelesado, haciéndose pasar por un gran Dios, pero no era Dios, pero todos estaban dormidos, lo tenía embelesado allí hasta que no llegó el evangelio, dice la palabra, predicado por Felipe. Cuando el evangelio llegó, predicado por Felipe, deshizo el poder que había tenido el mago en la mente de todos aquellos creyentes. Hoy sigue esa misma enseñanza, siguen esos mismos magos, porque esas imágenes son la doctrina que tenemos de un Dios en 3 personas, que tenemos muchas formas, hay miles y miles de doctrinas, y cada doctrina de esto son creencias donde tienen reunidas millones de personas que tendrán en el amor de Dios y en el propósito de Dios, tendrán que ser evangelizadas por esta doctrina que Dios en las edades ha venido manifestando y que nos ha tocado a nosotros hoy ser parte de esta doctrina. Por eso, no tema, hermano, cuando a usted le digan que usted es falso. No tema cuando a usted le digan que usted está errado. ¿Por qué? Porque esta enseñanza, al ser un misterio, al no estar al alcance de la mente de ningún ser humano, una persona que no esté de parte de Dios no va a entender esto. Por eso fue que Juan dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso es que nosotros le demostramos al cura, al papa, y le demostramos a quien sea, estamos dispuestos a demostrarle a quien sea por las escrituras, que aún literalmente vienen los pueblos errados. Porque aún teniendo la Biblia, ni a la letra obedecen a la Biblia. ¿Por qué? El domingo y hoy hablábamos aquí acerca del bautismo. Una de las cosas que Dios le declaró a través de Jesucristo a los apóstoles fue el nombre. En el nombre estaba escondido Dios y está escondido Dios. ¿Lo sabían eso, hermano? Que en el nombre está escondido Dios, porque el nombre Jesucristo es el nombre con que Dios se manifestó y se ha venido manifestando por las edades. Lo que pasa es que Dios en cada manifestación se da el nombre que Él quiere. Y como hizo un instrumento, el pueblo que queda viendo el instrumento, si descubre en la manifestación del nombre, descubre a Dios. Y voy a ir, hermano, a una escritura, ya que les hablé del nombre. Le voy a mostrar un versículo para que ustedes
y su espíritu y el espíritu de la palabra se comuniquen. Está en Isaías 52:6. Para que ustedes vean esto que le vengo diciendo. Isaías 52:6. Dice así: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Oigan bien, Isaías 52, versículo 6. Dice aquí Isaías, que no es Isaías el que está hablando, Isaías simplemente es el profeta, es el instrumento. Donde aquí ahora dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces, si su pueblo, Israel, iba a saber su nombre, ¿con qué nombre lo conoció Dios? ¿O con qué nombre conocieron ellos a Dios? Ya estaba manifestado el nombre de Jehová, pero ahora Dios se iba a manifestar con otro que ya no era Jehová. Ahora dice aquí, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día. ¿Cuál día? En el día que Jesucristo fue manifestado a su pueblo Israel, que es quien manifiesta el secreto de Dios. Por eso ahí Jesús le dijo a los discípulos, y le estoy resumiendo, hermano, la escritura de Mateo, para aprovechar el tiempo. Por eso que Jesús le dice ahí, que ellos eran unos bienaventurados, como lo somos hoy nosotros, porque ellos estaban participando de una doctrina que era Él, que en el amor de Dios hacia ellos, Dios la había guardado, la había escondido de toda mente humana, pero que en ese tiempo Dios la tenía reservada para hacerles reveladas a los santos, de los cuales ellos eran parte. Ahí entonces, nosotros miramos aquí que en ellos se está manifestando esto. Por eso es que ahora, cuando Felipe interroga a Jesús en San Juan 14:6, ahora Felipe interroga a Jesús porque Jesús viene hablándole del Padre. Y ahora ellos quieren saber quién es el Padre. Y ahora Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre, y no basta. Porque hace rato que Jesús viene hablando del Padre y ellos no saben quién es el Padre. Pero ahora Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí dice Felipe, aquí dice Isaías, por tanto mi pueblo en aquel día conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo en aquel día estaré presente. ¿Quién estaba hablando ahí? Jehová. ¿Quién iba a estar presente ahora en los apóstoles o aquí en el nombre de Jesucristo, que es el que está hablando? Jesús. Por eso es que vemos ahora que en el hermano, donde esté Jesús hablando, el hermano se va a quedar comunicado con Dios, porque Jesús es el nombre que toma la doctrina y Dios es el Espíritu que habla a través de la doctrina, que es el mismo Cristo. Por eso es que vemos ahora a Pedro revelándole a Jesús, que Jesús pregunta que quién dicen los hombres que es él. Pero ahora tienen varios puntos. Uno que es Elías, otro que es alguno de los profetas, pero ahora Pedro le dice, tú eres el Cristo. Observen que Pedro no le dice, tú eres Jesús. Tú eres el Cristo. María no dio a luz a Cristo. María dio a luz a Jesús. ¿Han pensado en eso, hermano? María dio a luz a Jesús, no a Cristo, porque cuando Juan el Bautista bautizó, no bautizó a Cristo, bautizó a Jesús. Que después hablaremos, hermano, en otra ocasión de esas enseñanzas. Todo eso hay que traerlo como declaración para que el pueblo esté cada día más y estemos cada día más conscientes. Porque todo esto nos está preparando y nos está enseñando la palabra para lo que ha de enseñar la palabra en el mundo, porque el mundo de las creencias está hoy en las escrituras, pero Dios va a tener un cierre. Ha de haber un cierre, porque quedará en la tierra una sola verdad, quedará en la tierra una sola iglesia, quedará en la tierra un solo pueblo que espere en Dios. Para eso tendrá Dios que dentro de los gentiles, como ha sido Pablo elegido, que después vamos a leer esa escritura que está ahí en los Colosenses, que se la cité, creo que Colosenses 1:26 al 29, la vamos a leer ahorita. Ahí vemos cómo le fue revelado, y en Efesios también 3, del 1 al 6, cómo le fue revelado a Pablo ese misterio para con nosotros los gentiles, de la cual hoy no está Pablo, pero está Cristo, que fue Pablo, alcanzar Pablo la enseñanza. Hoy estamos nosotros que seguimos esa misma secuencia. Por eso es muy importante que entendamos todo esto. Por eso le decía que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús,
Dice la palabra que los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió como paloma. Entonces, cuando usted dice ahora que Jesús es el Espíritu Santo, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Usted tiene que decirlo con conciencia. Usted tiene que estar consciente por qué que Jesucristo es el Espíritu Santo, por qué que Jesucristo es Dios, por qué Jesucristo es el Hijo de Dios, por qué Jesucristo es el Padre, por qué Jesucristo es la luz, por qué Jesucristo es el todo de Dios y por qué Jesucristo es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios sale de Dios, pero vuelve ¿a dónde? Vuelve a Dios. Entonces, por eso vemos, hermano, que todo esto se realiza y se termina en un hermano. Al ser bautizado el pueblo por Juan Bautista, no se ve a Pedro bautizándolo. Ustedes encontraron en la palabra que Juan el Bautista bautizara a Pedro. Han encontrado ustedes en la palabra cuando Mateo fue bautizado, cuando fue Lucas bautizado, cuando fue Marco bautizado. ¿Han pensado ustedes, hermano, en eso? ¿Ustedes han pensado en qué tiempo fueron los hermanos Pedro, Pablo, Mateo, Lucas y todos aquellos 120 que fueron reunidos en el aposento alto? Porque la palabra dice que iban de todos lugares a ser bautizados por Juan el Bautista. Si iban de todos lugares a ser bautizados por Juan el Bautista, ¿cuándo fue que ellos fueron? Cuando Jesús fue bautizado y Jesús es el Verbo. Nosotros que no creemos a Jesucristo como una figura, sino como el Verbo. Cuando es Jesús siendo bautizado, ¿a quién ustedes creen que estaban bautizando? Si Jesús está en Mateo, si Jesús está en Lucas, si Jesús está en Juan, si Jesús está en Pedro, y si Jesús está en aquellos grupos, porque no fueron nada más los 12 que creyeron en Jesús. Hubo un número que en esa edad estaba reservada para hacerle manifestado este misterio que habla la palabra en Mateo 13 y que habló la palabra en Mateo 13. Ese número fue reservado, guardado de Dios, para hacerle revelada esa doctrina. Porque ahora, al leer la Biblia como una historia, se ve ahora a Juan el Bautista bautizando a un ser humano. Pero Juan el Bautista no está bautizando al ser humano, es una enseñanza la que está trayendo Juan. Y eso lo dice Pablo en los Hechos, capítulo 19. Cuando 12 discípulos lo encuentran en aquel lugar, donde esos 12 discípulos son bautizados. Dice la palabra que Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo ustedes fueron bautizados? En el bautismo de Juan, le dijeron ellos. Él dijo, Juan sí predicó un bautismo de arrepentimiento. ¿Ustedes ven entonces qué es lo que es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan es una predicación, mis hermanos. Que es una predicación que el agua que contiene la palabra, que es un arrepentimiento, que es para perdón de pecado. Pero ahora hay algo que sucedió y tiene que suceder. ¿Qué es lo que pasa en uno de los sueños que Daniel interpreta a Nabucodonosor? En el capítulo 4 de Daniel, la palabra habla de que Daniel hizo un sueño y que ese sueño era que él vio un árbol que crecía y que ese árbol, al crecer, tenía una sombra tan grande que las bestias estaban reposadas y que en los árboles, en las ramas de esos árboles, también tenían las aves nido. Ahora, al ser cortado este árbol y ser dejado su cepa por 7 días enterrado, a los 7 días le he devuelto el sentido. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que el ministerio de la palabra, por esa es la razón de que a Juan el Bautista, después que termina Juan, como le decía, todos estos hermanos y todo el número que creyó en el mensaje de Juan, porque Juan fue enviado primero que Jesús a enderezar y a allanar y a preparar el camino a Dios. Pero si Juan fue enviado a preparar este trabajo, ¿en quién preparó Juan este trabajo? En ese número que estaba listo y ordenado para hacerles revelado este misterio, en el cual estaba Pedro y en el cual estaban toditos ellos. Ahora, ellos, para que Cristo tomara el lugar en ellos como la cabeza, ahora hubo que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Por eso es que se ve ahora este árbol siendo cortado por el tronco, pero dejando la cepa. Al ser cortado este árbol ahora, no hay lugar para la bestia, no hay lugar para las aves, porque ahora ya en este ministerio, al ser cortado ahora por el tronco, tienen que irse todos estos ministros, tienen que irse todos estos lugares que han sido tomados por todos estos predicadores, que lo vemos como personas, pero que vienen en la mente por las enseñanzas que le han traído y que han traído
Y por eso es que hay una lucha grande de la palabra en la mente de nosotros para destruir todos los conceptos que nos han enseñado los hombres y que nos han enseñado todos esos sistemas. Porque aunque nosotros miramos, como decía una enseñanza del hermano Aníbal, que hay un Jesús que no nos deja ver al verdadero Jesús. Pero este Jesús que no nos deja ver al verdadero Jesús no ha venido por el aire, ha venido enseñado por un sistema. Y al ser venido enseñado por un sistema, viene en una enseñanza que ha sido creída por millones de personas. Entonces, aunque se ve que en algunas cosas ha sido destruida, hay muchos flecos, hay muchas ramas que todavía vienen ocultas de este cuerpo que tienen que ser destruidos por la obra de Dios para que en su mente y en la mía quede reinando Jesucristo como el Rey de los judíos. Entonces, es ahí, hermano, que para nosotros participar de este misterio que habló la palabra aquí en Mateo, tiene que suceder. Por eso es que vemos, hermano, cuando ustedes lean los capítulos de Daniel enteros, ustedes se van a dar cuenta que por último Dios le dijo a Daniel, sella eso ahí hasta el tiempo. ¿Por qué? Porque eso era revelado, como hizo Jeremías, que le demandó a Dios, que quería saber por qué razón y en qué tiempo y qué cantidad de tiempo iba a durar su pueblo cautivo. Dios no se lo reveló a nadie, sino a ellos, que fue lo que demandaron. Dios le dio a entender a Daniel, que está escribiendo aquí, el propósito con que Dios tenía y tiene acerca de Israel y su pueblo. Porque Dios no dejó a Israel, por eso es que vemos el pueblo de Dios siendo cautivo a Babilonia. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿cuál es la causa por qué tiene que ir el pueblo cautivo? Y Daniel, siendo Daniel un hombre de Dios, siendo Abednego y todos estos hombres de Dios, hombres que eran fieles a Dios, ¿por qué tuvieron que ir presos cautivos? ¿Qué es lo que vemos yendo presos cautivos a Babilonia? Es el mismo caso de Pablo. Pablo se ve preso, yendo preso a Roma. Pero ¿qué es lo que la humanidad ve que va preso a Roma como Pablo? Un cuerpo físico. Pero lo que va preso a Roma es el Evangelio. Y lo que está todavía preso es el Evangelio. En la mente de todos los creyentes que no ha sido cautivado, que no ha sido libertado, porque no le ha sido despertado el sentido. Por eso es que Nabucodonosor, ese testimonio anda en la mente de todos los creyentes, comiendo hierba, bañándose con el rocío de la mañana, creciendo en las uñas y todo, con todo conocimiento animal. Pero ahora, en el tiempo de la voluntad de Dios, Dios le va a despertar el sentido a la palabra que ha sido tomada por cada creyente y entenderá como hizo Nabucodonosor, que Dios quita reyes y pone reyes. Hasta ahora, Dios ha venido haciendo eso con nosotros, mis hermanos. Seamos agradecidos infinitamente con Dios. El hecho de que nosotros no estemos comiendo hierba hoy, el hecho de que nosotros no estemos bañando con el rocío, el hecho de que nosotros las uñas no las tengamos hoy, eso se lo debemos a Jesucristo. Se lo debemos a Dios, que no ha sido misericordioso con nosotros y nos ha puesto a participar de esta doctrina, mis hermanos. Por eso es el tema bienaventurado. Bienaventurados los que participamos de este misterio, el cual es Cristo, mis hermanos. Esto no es porque nosotros hayamos hecho obra, no porque tengamos testimonio en decir que nosotros, porque hayamos hecho aquello, hemos sido merecedores de entender la Biblia hoy diferente. No nos engrandezcamos, hermanos. Pidámosle a Dios que cada día nos permita ser humildes, que cada día nos permita alcanzar la misericordia, la paciencia, la mansedumbre, porque tenemos una gran responsabilidad, hermano, con un mundo inconsciente, con un mundo que estaba como Nínive y está como Nínive, que no conoce ni su mano izquierda ni su mano derecha, no porque ellos quieren, sino porque la Biblia, Dios ha permitido que esté fuera de sentido en la mano de todos estos príncipes, que son la bestia que habló aquí en ese capítulo, que tienen lugar en la mente de todos esos creyentes, porque este árbol, dice la palabra, que hasta que no he cortado, la bestia tienen en su sombra su morada. Las aves tienen nido, digo ahí la escritura en ese capítulo 4 de Daniel, pero tiene que ser cortado. Si no es cortado ese ministerio, no hay lugar para el ministerio de Cristo. Por eso es que ahora, al ser cortada la cabeza de Juan, ahora pasa Jesucristo a ser la cabeza en los discípulos. Y es por eso que vemos ahora a Jesucristo predicando, a Jesucristo sanando a los enfermos, a Jesucristo echando fuera demonios y haciendo la obra de Dios, predicando la buena nueva de salvación. ¿Pero en quién? En los apóstoles. Por eso es que vemos a Pablo ahora, que antes de Pablo empezar a predicar el evangelio,
Antes de Pablo empezar, como dice ahí en los Hechos, capítulo 26, que ha sido tomado como ministro para abrirle los ojos a los ciegos, para ser libertado a los que están cautivos por Satanás, para que ahora les sea predicado el evangelio. Pablo fue tomado para los gentiles, lo dice él ahí en los Hechos 26, del 17 en adelante. Ahora, en el 22 del versículo 16, Dios toma como instrumento a Ananías y lo manda ahora a ponerle la mano a Pablo. Y Pablo, antes de empezar a predicar, ahora Ananías le dice: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, invocando su nombre. Pablo se bautiza. Ahora vemos este grupo de creyentes, empezando por Pedro, donde son todos bautizados por Juan el Bautista. Si son todos bautizados por Juan el Bautista y el bautismo de Juan era para perdón de los pecados, ¿a dónde quedó el ministerio del pecado en ellos? Porque ¿qué es el bautismo? El bautismo es una señal de que usted ha sido sumergido y que usted se ha levantado con una vida nueva. Por eso es que vemos, hermano, que la obra de Jesucristo es amplia, es grande. Y no nos podemos quedar, hermano, porque a veces tenemos cosas en la palabra que son de la parte, que no son de la ley, pero no creemos que ya eso es ahí. No, la obra de Dios es para que sigamos avanzando, avanzando. Mira por qué, porque en los Hebreos capítulo creo que 6, el apóstol Pablo habla, ahí donde dice que sigamos hacia adelante, hacia la perfección, ya dejándolo del comienzo, no de la ley, dejándolo del comienzo de la doctrina de Cristo, mis hermanos. La doctrina de Cristo tiene un comienzo donde Jesucristo inicia su ministerio. Observen que Juan empieza en un grupo, le pasa a Jesús, Jesús termina en un grupo, Jesús se va al cielo, a donde estaba primero, y vuelve a ser Dios. ¿Pero en quién? En el grupo donde inició ese proceso. Esto se ve como un cuento y se ve como una historia, hermano, pero este es algo real. Yo no sé si ustedes lo están viviendo, lo estamos viviendo, hermano, porque si usted registra la palabra y usted ve, oía ahorita a la hermana Mandín hablar algo poderoso que decía, y es que Dios nos ha venido enseñando, y eso es lo que nos demuestra que somos diferentes. Nos ha venido enseñando una doctrina que nos hace diferente, nos permite a nosotros pensar diferente, nos permite a nosotros conducirnos diferente, nos permite a nosotros obrar diferente, nos permite a nosotros creer diferente. Por eso es que no nos vemos reuniéndonos con cualquiera, por eso es que nos vemos a nosotros caminando en un camino donde dijo la palabra que ellos caminaban en busca de una casa cuya morada estaba en los cielos y cuya morada está en el cielo. Seguimos esa búsqueda, seguimos ese camino, mis hermanos. Por eso esto es algo que está lejos de la mente del ser humano, aunque nosotros somos seres humanos. Pero, ¿qué pasa, mis hermanos? En esto le agradecemos infinitamente a Dios, porque quizá los que escuchen esta enseñanza sin el Espíritu de Dios, sin el propósito de Dios, quizá van a pensar que nosotros nos estamos engrandeciendo porque se le ha hecho creer en la tierra a la persona que nadie tiene la verdad. Pero eso es mentira. La verdad alguien la tiene. Y nosotros podemos dar testimonio, como dijo el apóstol Pablo: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo prosigo hacia adelante. Estamos más avanzados que cuando empezamos. Estamos más avanzados que muchos. Por eso no hacemos ni practicamos las prácticas que practican muchos, porque ya de ahí Dios nos ha sacado. No es que sean malas, no, son buenas, pero para los que están en aquel lugar. Por eso es que vemos en la casa de Dios siendo dirigida por Abraham. Había comida para los camellos, había comida para las ovejas, había comida para los siervos, había comida y albergue para todo el que estaba bajo el régimen, bajo la dirección de Abraham, que no es otra cosa que el mismo Dios. Dios tiene comida para todo el mundo, Dios tiene para todo. Pero Dios tiene, aparte de que Dios ha creado todo y tiene para todo, Dios tiene una obra especial. Dios tiene una obra en la cual Él se goza, en la cual Él tiene contentamiento. Por eso es que Jesucristo ha sido enviado por Dios para preparar una iglesia pura y sin mancha y sin contaminación. Una iglesia que el propósito es presentársela a Dios para su esposa. Hoy nosotros les agradecemos a Dios, como decía, porque mañana esta enseñanza, yo tengo muchísimas personas que me siguen en el Facebook, que me siguen en YouTube, como el hermano Aníbal, y todos los que estamos
en las redes que compartimos esto porque es el tiempo que nos ha tocado y es la idea que tenemos, que tanto por la Biblia como por estas enseñanzas que puedan llegar a la mente de cualquier persona. Dios es el que sabe obrar y Dios usa todos los medios y busca todos los medios para comunicarse con el que quiere comunicarse. Entonces, en esto les expreso tanto a ustedes como los que han de oír esta enseñanza, que no es que nosotros nos engrandecemos como los hombres que se engrandecen buscando lo suyo propio, no. Nosotros engrandecemos a nuestro Señor Jesucristo, por eso no tenemos un pastor físico, porque aquí, en este lugar donde vivo, a mí me dicen el pastor Israel, pero yo nunca le he dicho a un hermano que soy pastor. No, el pastor es un don, que puede ser que yo lo tenga, pero no me glorío. Espero que usted lo vea, como es el don de la profecía, como es el don del maestro, como es el don de lengua, y así como hay diferentes dones, son facultades que las representan o las representamos los hombres de Dios, pero no nos gloriamos en decir que somos aquellos, porque la gloria y la honra se la damos al Señor Jesucristo. En medio de nosotros el maestro, el pastor es Jesucristo, pero con una conciencia limpia en saber que Jesucristo como el verbo de Dios tiene que aparecer en un instrumento. Por eso siempre pongo de ejemplo las facultades que se enseñan en las universidades, que como facultades, cuando nos reunimos con un médico, no nos reunimos con una persona, nos reunimos con una ciencia, pero esa ciencia tiene que ir en esa persona. Cuando nos reunimos o buscamos un abogado porque tengamos problemas judiciales, buscamos una persona, pero no es una persona la que buscamos una persona con esos conocimientos que son lo que lo hacen a él como un abogado. Así nosotros tenemos también aquí una enseñanza que voy, no sé el tiempo, voy a ir ahí ahora a Mateo. Si no, ustedes después, hermano, en su casa lo leen, pero ahí hay algo que quiero finalizar con eso, y es que Jesús nombra una profecía ahí. No se la voy a leer para aprovechar el tiempo, hermano, porque ya tenemos casi el tiempo encima. Jesús nombra una profecía de Isaías capítulo 6, versículo 9, donde se cumplió ahí cuando él le dijo que, como dijo el profeta Isaías, que había sido enviado un mensaje por el mismo Isaías para que le engrosaran los ojos, el corazón, para que viendo no vean. Ustedes ven, hermano, por qué que Israel rechazó a Jesús. No lo rechazó porque quiso. Es que hay una doctrina que tapa y hay una doctrina que destapa. En el tiempo de Isaac, todos los pozos, había uno que era de agua de vida, pero todos los pozos fueron tapados hasta que no fueron destapados. Entonces, si fueron tapados, son doctrinas. Las doctrinas se encargan de tapar la mente del ser humano. Ahora tiene Dios que despertar en el creyente que lleve el mensaje de despertar, porque hay creyentes que son parte de una enseñanza que es para trancar, y hay creyentes que son parte de una enseñanza que son para libertar. Hay unos que libertan y otros hacen preso. Por eso era que Pablo duró un tiempo que todo lo que buscaba era para la cárcel que iba. Pero después llegó un tiempo que era para la liberación del Evangelio de Jesucristo. Así es, mis hermanos. No sé si me queda tiempo, hermano Aníbal. Amén. Así es, mis hermanos, que seguimos. Puede ser que el Señor permita que esta enseñanza lleve una segunda parte, porque es grande, esto es amplio, hermano. Quiero que ustedes mediten en todo eso. Así que un abrazo, hermano, y espero que el Señor Todopoderoso pues nos siga y le haya permitido que ustedes sigan. Vamos a seguir comiendo Biblia, mi hermano. No perdamos el tiempo, mis hermanos. Amén.